Juan Vizueta, abogado de Galo Lara, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Steffi. Buenos días. Buenos días. El 5 de abril de este año, su defendido, el ex asambleísta por Sociedad Patriótica, Galo Lara Yepes, le envió una carta a la ministra de Justicia denunciando atropellos, vulneración de derechos de su integridad física, psicológica, dentro del Centro de Privación de Libertad Zonal 8 de Guayaquil, que es donde se encuentra recluido. ¿Cuál es la situación ahora de Galo Lara? Gracias, una vez más. Bueno, los malos tratos o los tratos crueles, los tratos inhumanos a los que hemos venido haciendo referencia, no solamente constan en una carta que ha sido enviada a la ministra de Justicia. Ya han sido innumerables cartas, tenemos aproximadamente 10 cartas que han sido enviadas a la ministra de Justicia, han sido enviadas a la ministra de Salud, a la viceministra de Salud, a la directora del centro penitenciario, en fin, varias comunicaciones donde dan cuenta respecto al trato que ha venido recibiendo el ex legislador Galo Lara, no desde el momento en que fue trasladado a la cárcel de Guayaquil, desde el mismo momento en que fue trasladado desde Panamá para poderlo llevar hasta la cárcel de La Tacunga, en el que de una u otra manera también se reclamó en primer lugar la ausencia o la negativa de parte de las autoridades de que Galo Lara pueda recibir en primer lugar a sus familiares, de que pueda ser visitado por sus defensores incluso, que de una u otra manera tuvimos que generar toda una campaña de protesta frente a las autoridades con la finalidad de que se le permita ese trato. Insisto, más allá del hecho de que de una u otra manera, una de las condiciones que también fueron violadas por parte de las actuales autoridades es el hecho de que un recluso debía permanecer en un lugar cercano a la residencia donde están sus familiares. En el caso de Galo, lo llevaron a La Tacunga y no fue sino hasta hace aproximadamente un año en que fue trasladado a la cárcel de Guayaquil. ¿Y actualmente cuál es el estado de salud? Bueno, en el momento que lo trasladan acá a la cárcel de Guayaquil, inmediatamente toma contacto con los médicos del centro penitenciario y en ese sentido dan cuenta de las condiciones calamitosas que se encontraba el ex legislador. En primer lugar, ya padecía de una serie de enfermedades, una de ellas, pues, el caso de la diabetes. Y lo primero que reclama el ex legislador a su ingreso es el hecho de que se le permita tener ciertos implementos médicos. Uno de ellos, los medidores de presión, el medidor de azúcar, pero no solo las cuestiones relativas a cuestiones de salud, sino incluso a Galo se lo priva en el sentido de poder tener sus libros, de tener su Biblia. Y algo muy sorprendente como es el hecho de que en el mes de marzo, los primeros días del mes de marzo, le son retirados los zapatos que tenía el ex legislador en el centro penitenciario, puesto que con las condiciones de salud que se encontraba, necesitaba zapatos especiales para efectos de que no le ocasionen úlceras. ¿Y por qué había solicitado, por ejemplo, con tanta urgencia el tema de unos audífonos que tardaron un tiempo en entregarlo, un aparato de audio a pilas? ¿Eso fue un requerimiento médico? Fue un requerimiento médico, consta en el parte médico que fue elaborado en el centro penitenciario en el sentido de que requería no solamente de estos audífonos, no solamente de los implementos de medir el azúcar, de medir la presión, sino todo aquel trato respecto a las medicinas que necesitaba con carácter urgente. Sin embargo, pese, insisto, a todas las comunicaciones que se enviaron a todas las autoridades, pues hasta el día de hoy ninguna ha recibido respuesta. Sumado al hecho de que desde hace aproximadamente un año, 8 meses, porque es el tiempo que lleva acá en el país el ex legislador recluida, ha venido insistentemente requiriendo su visita íntima. Aquí resulta un poco risible el hecho de que las mismas autoridades publican y dan la cuenta de la autorización para que reciba las visitas íntimas, pero ninguna de estas autorizaciones se llega cumpliendo en la práctica. Son realmente casos asombrosos que generan y dan cuenta del carácter de perseguido político que tiene el ex legislador. Bueno, en cuanto a las visitas, justamente recordemos que también en su momento denunciaron que a Galo Lara no lo dejaban recibir visitas. Luego la ministra sacó fotografías incluso de Galo Lara cuando se lo veía con una visita, pero lo que pasa es que hay también visitas familiares y visitas íntimas. ¿En qué no se ha cumplido lo que dice la norma respecto a esto? Bueno, no se ha cumplido en el sentido de que cada uno de los reclusos tiene la posibilidad de ir cambiando en cada momento, cada semana, la lista de las visitas. En el caso de Galo Lara no se le permite sino con un transcurso de aproximadamente 3 o 4 meses que pueda lograr ese cambio de las visitas. De tal manera que las visitas no son designadas por Galo Lara, sino que son designadas por las autoridades penitenciarias en este caso. Pero sumado a ello, insistimos, lo que ha venido requiriendo es un derecho constitucional, un derecho humano, como es el derecho de tener no solamente
solamente visitas familiares, sino tener derecho a una visita íntima que en la práctica le ha sido negado sin ningún tipo de justificativo hasta la presente fecha. Galo Lara lleva detenido aquí en Ecuador desde el mes de noviembre del año 2014. El ex asambleísta fue condenado a 10 años de prisión como cómplice en el asesinato, en el crimen de Quinsaloma. Él está cumpliendo su pena. Entonces, lo que ustedes denuncian es un trato inhumano en la penitenciaría que podría responder a otros intereses. ¿Qué disposiciones legales, constitucionales, normas concretamente denuncian ustedes que se están incumpliendo? Bueno, aquí yo creo que es importante comenzar señalando esta gran farsa que fue lo que se firmó por parte de la República de Panamá en la resolución ministerial, donde consta la firma de la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá y el viceministro. Y aquí hay un párrafo muy interesante donde se hace referencia a que la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, en su requerimiento de extradición, ofreció a la República de Panamá las garantías de que una vez entregada a la persona requerida, no será sometida a la desaparición forzada, a torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto terminó siendo una gran farsa, ¿no? Porque en la práctica, en primer lugar, se comenzó violando esta disposición y este compromiso de carácter internacional que fue logrado pues luego de que recordará la ciudadanía que visitó una gran comisión de aproximadamente 16 personas que se trasladaron hasta la ciudad de Panamá, conformada por el ministro incluso de Fiscal General del Estado, el ministro del Interior, toda una gran comitiva con la finalidad de sugerir y pedir, exigir la extradición de Galo Lara. Sumado a esto hay una serie de disposiciones como las que ya hemos señalado, que establecen no solamente las disposiciones legales internas, no solamente los convenios internacionales, porque nosotros hemos señalado, en el caso de Galo Lara, aquí hay una primera disposición que se termina violando en la República del Ecuador, ya que Galo Lara, es importante recordar a la ciudadanía, que fue declarado inocente en una primera instancia y que luego de ello, en virtud de una impugnación, fue que se envió a una sala de la Corte Nacional de Justicia, que fue la que terminó revocando esa sentencia, violándose esta disposición de un tratado internacional como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 14, numeral 5, señala claramente el hecho de que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito en la ley. De tal manera que en el caso de Galo Lara, la ratificación de inocencia no necesitaba de confirmación alguna en el presente caso. Ahora, en cuanto a lo que está viviendo Galo Lara ahora, ustedes lo que han denunciado, han enviado una carta, también una queja a las autoridades, pero ¿qué respuesta concreta han obtenido? Ninguna. Lamentablemente todas las violaciones que se han generado aquí al interior de los centros penitenciarios no han recibido ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. De una manera totalmente falsa, terminaron publicando fotos en las que luego de haber generado una serie de presiones respecto a la exigencia de visitas al ex legislador, finalmente en el interior de la cárcel se comenzaron a tomar videos y fotos una vez que ellos permitieron, pero ha existido un sinnúmero de personas, incluso de legisladores, en el caso de Lourdes Tibán, en el caso del expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, varias personas que han pretendido ingresar a la cárcel para visitar al legislador y en la práctica ha sido negada. Recientemente se siguió también una nueva acción tras un operativo que se realizó en la celda del exasambleísta. La Fiscalía lo acusó del delito de ingreso de artículos prohibidos. ¿En qué quedó eso? Bueno, ese proceso fue generado en el mes de marzo del año 2015, luego de ello terminó con una resolución de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, en La Tacunga, donde terminaron determinando el hecho de que se habían vulnerado derechos humanos. Tanto así que la Fiscalía, en unidad con la Policía Nacional, no había requerido una autorización judicial para que se pueda realizar ese operativo, ese allanamiento que se genera al interior de la cárcel, y en tal virtud la Corte Provincial, insisto, declaró la nulidad de todo lo actuado de ese proceso. Sin embargo, sorpresa, luego de que ha transcurrido aproximadamente un año, en el mes de junio del presente año, una vez más se reactiva ese proceso, pero con la misma argumentación que utilizó la Fiscalía hace un año. La diferencia está que, además de las connotaciones
ocasiones de haber estado presentes en la mencionada audiencia delegados del Ministerio del Interior, delegados del Ministerio de Justicia, apareció incluso el fiscal provincial de Cotopaxi, junto con la fiscal que estaba a cargo de la investigación, con la finalidad de requerir una vez más el inicio de un proceso en base del mismo parte policial que la Corte Nacional de Justicia y que la Corte Provincial de Latacunga había declarado la nulidad por haberse generado violación a los derechos humanos. El doctor Juan Vizueta, abogado del ex asambleísta por Sociedad Patriótica Galo Lara, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Steffi.